Capítulo 2. Correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. La correspondencia permitirá entender cómo y por qué a veces creamos situaciones negativas o desfavorables. ¿Por qué atraemos a personas que nos mienten, nos engañan o nos roban dinero? La comprensión de este principio es la clave para encontrar soluciones a estos problemas. En el universo, todo se corresponde entre sí. Tal como es aquí abajo, va a ser allá arriba. Cuando uno logra entender todo lo que ocurre en el mundo material, entonces podrá entender todo lo que sucede en el mundo espiritual. Este principio es un auxiliar de la mente que nos permite entender lo que ocurre en el resto del universo, conociendo solamente una de sus partes. Si se estudia el funcionamiento de una estrella, como consecuencia se entenderá el funcionamiento de las galaxias. Si se estudia el comportamiento de un habitante de una sociedad, se podrá llegar a entender cómo funciona dicha sociedad. En síntesis, estudiar una parte de todo nos permite comprender el resto. Este es el principio de la analogía que nos da la posibilidad de entender la relación presente entre los distintos planos de existencia. Cuando llevamos este principio al nivel humano, podemos modificar las palabras y decir, como adentro es afuera, como afuera es adentro. Todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está ocurriendo por dentro. Esto significa que cuando una persona es desordenada con sus cosas, está demostrando su desorden interior. Por el contrario, quienes están en el otro extremo son muy rígidos con el orden, están reflejando una rigidez mental en sus ideas. Lo de adentro es como lo de afuera y viceversa. Si se analizan las condiciones de vida que rodean a una persona determinada, se puede saber qué es lo que tiene en su mente. Las personas estructuradas lo son también mentalmente. Del mismo modo, aquellos que se comportan de una manera caótica o contradictoria tienen ideas de este tipo. Este principio sirve para detectar mentiras. Cuando una persona está mintiendo, el cuerpo genera cierta incomodidad que en general toma la forma de picazón en la cara. Los niños tienden a llevarse la mano en la boca después de decir una mentira. Los adultos también se llevan la mano a la cara, pero para arreglarse el cabello, las cejas o para rascarse la nariz. Esto no significa que ocasionalmente una persona puede tener picazón en la cara sin estar mintiendo. La clave es la siguiente. Cuando una persona está prometiendo o afirmando algo importante y luego se rasca la cara, está mintiendo. Por ejemplo, si alguien está prometiendo amor eterno, devolver dinero, cumplir con cierto compromiso, ser fiel, o si está contando su propia historia, asegurando que no hizo nada, afirmando su inocencia o describiéndose a sí mismo y se lleva la mano a la cara, entonces puede dudar de lo que dijo. De acuerdo con este principio, funcionan las máquinas detectoras de mentira. La mentira produce una especie de cortocircuito interno y se refleja creando una incomodidad en el cuerpo. Por lo general, una picazón en el rostro. El movimiento de los ojos también acompaña a la secuencia de los pensamientos. Cuando los ojos miran hacia arriba, se está trabajando con imágenes. Si se mira hacia arriba y a la derecha, entonces se activa la parte creativa de la mente y se crean imágenes nuevas. Por el contrario, cuando los ojos se mueven hacia arriba y a la izquierda, se está activando la memoria y entonces se recuerdan imágenes. Cuando a una persona se le formula la pregunta y mira hacia arriba a la derecha, está inventando una respuesta. Pero si por el contrario mira hacia arriba y a la izquierda, está recordando algo que hizo. Se puede activar un funcionamiento cerebral determinado en forma intencional. Para recordar algo en particular, debemos mover los ojos hacia arriba y a la izquierda. Eso ayudará a traer a la memoria más fácilmente la información requerida. Cuando no se encuentra la solución a un problema, debemos mover los ojos hacia arriba y a la derecha
para activar la parte creativa. El principio de correspondencia es útil, además para ayudarnos en momentos de crisis. Cuando nos sentimos deprimidos, angustiados o preocupados, arreglarnos físicamente o mejorar el aspecto personal externo influye en el estado de ánimo. Si la vida es muy caótica y problemática, comenzamos a ordenar el escritorio, el guardarropas o el dormitorio, para que el orden externo ayude a encontrar el orden interno. Ejercicio número 1. Desprenderse del pasado. Ejercicio muy importante que se debe repetir cada 6 u 8 meses, cada vez que uno considere necesario. Es conveniente desprenderse de todos los utensilios o artefactos que no funcionan o que no se utilizan en la casa. No es bueno conservar ropa que ya no usas, libros o revistas que no se van a leer u otros objetos que no cumplen una función útil. Se pueden vender, donar o regalar para dejar lugar para lo nuevo. Tiene que haber cierto espacio vacío en la casa, porque de lo contrario, lo nuevo nunca podrá entrar. Si se acumulan muchas cosas viejas en la casa, significa que se vive atado al pasado, a los recuerdos, y eso no permite el cambio. Se debe conservar solamente aquello que es útil, positivo y necesario. Hay objetos antiguos que pueden ser muy útiles. No debemos interpretar que lo viejo es malo, porque no es así. Solamente aquello que ya no te sirve puede llegar a ser malo. Despídete de todo lo que ya no usas con amor y hazlo circular. Ser responsables. De acuerdo con lo que llevamos por dentro, atraemos a personas y situaciones. Esto significa que todo lo que nos ocurre, bueno o malo, está reflejando pautas de pensamiento guardadas en nuestra mente. Las personas buenas que nos quieren y ayudan reflejan la parte más favorable de nuestra conciencia, mientras que aquellos que nos generan problemas, nos envidian o nos pelean, están reflejando la parte más oscura de nuestra propia conciencia. Dicho de otra manera, las personas que son más negativas solamente vienen a nuestra vida para hacernos el favor de recordarnos que tenemos ciertas pautas mentales que sanar. Si una persona tiene una pareja que la maltrata, le miente, la engaña y demás, esa pareja está reflejando lo que la otra persona cree del amor o asocia a la idea del amor. La solución en este caso no es cambiar de pareja, sino cambiar de idea. Si el cambio no se produce por dentro, entonces la persona volverá a elegir otra pareja que volverá a maltratarla. Esta idea es difícil de asimilar, porque es más fácil encontrar al culpable fuera de nosotros. Cada uno tiene al perfecto culpable de su propia infelicidad: su pareja, sus padres, sus hijos, su jefe, sus amigos, sus vecinos. Si eso no alcanza, se culpa al presidente, al mal tiempo, a la economía o a la mala suerte. Para crecer hay que aceptar la responsabilidad de la propia vida. Ser responsable no es sinónimo de cargarse de culpas. Ser responsable es saber que algunas pautas de pensamiento erróneas obligan a elegir mal. Una vez que cambien los pensamientos, es posible cambiar la vida. Cada vez que surja algún problema, es conveniente preguntarse: ¿qué significa esto en mi vida? ¿Por qué o cómo estoy creando esta situación? De esta manera, podremos descubrir la creencia que nos ha llevado a vivir tal situación. Para cambiar dicha creencia, debemos poner en práctica todo lo aprendido en el principio del mentalismo: palabra, imagen y sensación. Cuando una creencia nueva y positiva se afirme en la conciencia, aparecerán las personas o situaciones externas que la confirmarán. Ejercicio número 2. Expandir el aura. Se llama aura al campo de energía que nos rodea y nos sustenta. Cuando tenemos problemas, estos afectan al campo energético de nuestra aura, reduciendo su fuerza. Hay lugares y personas que pueden afectarnos negativamente. Para expandir el aura,
se deben hacer círculos amplios con los brazos, siempre en la dirección que resulte más cómoda. Al realizar los movimientos circulares con los brazos, se sentirá, además de que los músculos se elongan, el aumento de la energía corporal. Es conveniente hacer este ejercicio todas las mañanas o cada vez que se sienta que la energía está descendiendo. Después de hacer estos círculos, finalizar extendiendo las manos en alto y afirmar: estoy abierto y receptivo a todo lo bueno para mí. A partir de hoy acepto el amor, el dinero, la alegría y la salud que me merezco, y los acepto ahora mismo. Agradecer y continuar con la rutina matinal. El ego y el espíritu. Según el principio de correspondencia, todo lo que ocurre en los planos superiores también ocurre en los inferiores. Cuando ponemos en práctica este principio, nos encontramos con que nuestra vida es el reflejo de lo que llevamos dentro. Las personas buenas y amables que atraemos son las encargadas de manifestar la parte más positiva de nuestra conciencia. Mientras que por otra parte, aquellos que nos generan problemas vienen para ayudarnos y a que reconozcamos la parte de nosotros que necesita curación. En nuestra mente conviven dos maestros, el ego y el espíritu. Son dos voces que nos hablan desde nuestro interior y sus mensajes son completamente opuestos. Estas voces se encuentran debatiendo entre sí para tratar de convencernos de qué camino tomar. Es nuestra función elegir a quién queremos escuchar. No podemos seguir los dictados de ambos a la vez, porque sus mensajes son muy diferentes. Lo que vamos a manifestar externamente estará de acuerdo con el maestro que elegimos escuchar. El ego es el conjunto de pensamientos que nos definen como individuo y contiene toda nuestra historia. En él se resume la influencia de nuestros padres, maestros, parientes y amigos, de las personas que frecuentamos socialmente, la cultura y la sociedad a la que pertenecemos. El ego resume todo lo que creemos acerca de nosotros mismos, todo aquello que hemos aceptado como verdadero. El ego nos dice que tenemos cierta apariencia física, un determinado color de piel, cierto nivel cultural, que pertenecemos a un estrato social, en síntesis, el conjunto de pensamientos que nos describen. Pero el problema del ego es que lo que él cree es una idea limitada de nosotros mismos. El espíritu, por otra parte, recuerda que somos seres espirituales perfectos, eternos y poderosos, que estamos viviendo una experiencia terrenal. El espíritu también recuerda que nada ni nadie puede hacernos daño, mientras que el ego nos identifica con el cuerpo físico y nos hace sentir vulnerables. El ego nos hace pensar que somos entes separados de los demás, mientras que el espíritu cree en la unidad y recuerda que todos estamos conectados. El mecanismo principal del ego es la culpa. El del espíritu es el perdón. Para entender mejor esto, daré un ejemplo. Imaginemos que nos encontramos atravesando una crisis afectiva. La pareja nos ha defraudado y los problemas no se han resuelto. El ego siempre habla primero, con voz más fuerte y con muchas palabras. Recordará entonces lo tontos que fuimos al elegir esa persona, el tiempo que perdimos, la mala suerte que acompaña nuestra vida sentimental, todo lo que dimos y lo poco que recibimos. Y como si esto fuera poco, el ego también hará ver cada uno de los defectos del otro con mucha claridad. De esta manera, nos convenceremos de que el otro es el culpable del fracaso. Los mensajes del ego generan ansiedad, miedo y culpa. La condenación está siempre presente, culpar al otro, culparse a sí mismo o a ambos a la vez. Mientras que el ego genera toda clase de pensamientos atormentadores, el espíritu nos recuerda que todo lo sucedido era perfecto y necesario para la evolución, que no hay culpables ni castigos, que todo forma parte de un proceso de aprendizaje. Los mensajes del espíritu son consoladores y muy reveladores, porque gracias a ellos entendemos la razón por la cual nos sucede aquello que nos sucede. Cuando una relación sentimental comienza basándose en los mensajes del ego,
la persona piensa de qué manera puede beneficiarse con el otro. Esto lo lleva a prestar atención a su dinero, nivel cultural, imagen física y al probable beneficio social que recibiría por estar a su lado. Cuando una relación se basa en los mensajes del espíritu, la persona piensa de qué manera puede ayudar al otro, en qué puede servirle. La primera situación se basa en la idea de obtener, la segunda en la de dar. El espíritu sabe que no tienes nada que perder y te recuerda que tu misión en el planeta es brindar amor. Si das verdadero amor, entonces no tienes nada que exigir, reclamar o perder. Debemos aprender a descubrir cuándo está hablando el ego y cuándo ordena el espíritu. Lo que llamamos evolución espiritual no es otra cosa que el proceso de desarmar todo lo erróneo que hemos creado. Dicho de otra forma, alcanzamos más iluminación espiritual en la medida en que vamos renunciando a nuestro drama personal. Cuantos más renunciamos a sufrir, culpar, castigar y condenar, más nos conectamos con nuestra verdadera identidad espiritual. El tipo de persona que siempre lo resuelve todo por sí misma, haciendo un gran sacrificio, debe tener cuidado, porque probablemente se encuentre escuchando la voz del ego. El espíritu le enseña siempre a fluir con la vida, sin la necesidad de hacer grandes esfuerzos o sacrificios. Cuando aprenda a utilizar correctamente los principios metafísicos, solo tendrá que pensar en aquello que desee y verá cómo el universo lo materializa. El verdadero poder radica en la capacidad de elegir. Respirar profundo y aceptar esta verdad es el primer paso para alcanzar un estilo de vida. La conciliación. Probablemente después de lo leído, sintamos un gran enojo hacia el ego y queramos hacerlo desaparecer. Sin embargo, eso es imposible, porque todos necesitamos un ego para funcionar en este plano. Es necesario estar diferenciado de los demás para que las experiencias no se mezclen con las ajenas y finalmente completar el camino espiritual. Todos necesitamos tener una identidad para desenvolvernos en el plano material. Los problemas surgen cuando dejamos que el ego domine la vida. Si eso ocurre, obtendremos ansiedad, inseguridad, culpa y enojo. Sentiremos que la vida se pasa, que el cuerpo envejece, que no se logra todo lo propuesto y se escuchan toda clase de mensajes desalentadores. En ese caso, el ego se ubica por encima del espíritu y lo tapa con su ruido. Quedamos atrapados en un mundo sin sentido. La solución a este problema es poner la dirección de la vida bajo los dictados del espíritu. Por eso hay que decirle al ego que a partir de hoy elegimos ser guiados por un maestro que sabe más, que tiene la habilidad de ver más lejos y en forma más completa el destino. El espíritu estará por sobre el ego. Los mensajes del espíritu. En nuestra mente conviven dos maestros, el ego y el espíritu. Ellos tienen mensajes totalmente contrapuestos y es nuestra función elegir a cuál vamos a escuchar. Una de las diferencias fundamentales entre el ego y el espíritu es que el primero vive en el pasado o hace su salto al futuro, mientras que el otro siempre vive en el eterno presente. Cuanto más se disfruta del presente, más en paz está consigo mismo. Por otra parte, el ego genera culpa por el pasado. Recuerda los errores cometidos o que han cometido los demás y se proyecta hacia el futuro, despertando ansiedad por aquello que quizás no lograremos. El ego recuerda constantemente los fracasos del pasado y advierte que el éxito no es fácil de obtener. En cambio, el espíritu dice que el único momento que existe es el presente y que allí se encuentra todo el poder. Solamente en el presente existe la posibilidad de elegir. En síntesis, para evolucionar hay que eliminar la culpa por el pasado, la preocupación por el futuro y aprender a vivir en el presente, disfrutando de todo lo que se tiene hoy. Concentrados en el presente,
podemos descubrir nuestras limitaciones y tomar una decisión. Una vez hecha una elección, debemos aplicar el principio del mentalismo. Pronunciar en palabras la elección, continuar visualizando lo deseado y finalmente sentir lo que se siente al haber logrado el objetivo. A menudo encontramos personas difíciles de tratar o para convivir. Existen quienes tienen grandes problemas y eso nos resulta abrumador o muy preocupante. Esta sensación de peligro proviene de la percepción de nuestro ego, que nos hace sentir vulnerables a las influencias externas. Por el contrario, cuando nos identificamos con la fuerza del espíritu, reconocemos en primer lugar que aquella persona atormentada forma parte de nosotros mismos. Su problema, de alguna manera, está reflejando también el nuestro. Si no, ella no estaría en nuestra vida. Siguiendo las indicaciones del espíritu, podremos llegar a hacer algo por esa persona, sin complicarnos ni sacrificarnos. Existen personas que se encuentran muy dominadas por el ego y necesitan de sus mecanismos para entender un determinado mensaje. Con estas personas no sirve que seamos demasiado permisivos o buenos. Ellos entienden que perdonar es un gesto de debilidad. En estos casos, hay que mantenerse en una posición firme y, por lo general, la palabra más adecuada es no. A veces debemos tomar distancia y no podemos mostrar nuestros mejores sentimientos hacia ellos. Solo si nos mantenemos a una posición firme podremos ayudar al otro a salir de su posición. El ser demasiado bueno nunca conduce a un resultado positivo. Todo debe darse en su justa medida y en el momento adecuado. Por tal motivo, necesitamos de la guía de nuestro espíritu. El ego crea todo tipo de miedos, al abandono, a las enfermedades, a la falta de dinero, a la soledad, a la crisis, a las catástrofes naturales y a cualquier otro tipo de fantasma que pueda atemorizarte. Escuchando solo los miedos, es probable que vivamos encerrados, aferrados a las mismas personas, con temor a perder el trabajo, a no ganar lo suficiente. El miedo siempre produce alguna forma de paralización, de límites, y lleva a vivir encerrado en lo que se llama zona de confort, o de lo ya conocido. Si nos encerramos a vivir en esta zona, no creceremos porque las experiencias serán siempre las mismas. Hablar con la misma gente, frecuentar los mismos lugares, comer el mismo tipo de comida. Por el contrario, el espíritu conduce a tener fe. Cuando uno tiene fe y confianza en la vida, actúa con seguridad. Se atreve a emprender nuevas empresas, a tratar con gente desconocida, a vivir ciertas aventuras y principalmente se anima a hacer todo lo necesario para crecer. La mente es un terreno fértil donde sembramos deseos. El cuerpo físico nos envía señales muy concretas acerca de lo que estamos viviendo, si será bueno o malo para nosotros. Estas señales son muy simples y fáciles de entender. Cuando estamos frente a algo que será bueno, el cuerpo envía una señal de comodidad. Nos sentimos tranquilos, en armonía, en paz y con entusiasmo. Por el contrario, cuando estamos frente a algo que pueda perjudicarnos, las señales de incomodidad. En este caso, el cuerpo se pone tenso, los músculos parecen estar listos para actuar y defendernos de algún peligro. No podemos descansar ni disfrutar. Guiado por estas señales básicas del cuerpo, jamás nos equivocaremos. Además de tener un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional. Este cuerpo tiene la habilidad de reconocer en el primer instante del contacto con alguien si esa persona te hará bien o mal. La mezcla de energías produce una reacción química inmediata, muy clara y acertada. Por eso siempre se debe prestar atención a las primeras impresiones. Esto también es cierto con la energía de ciertos lugares. Hay lugares en los cuales nos sentimos cómodos, pero hay otros que queremos abandonar inmediatamente después de haber llegado. Hay que hacerle siempre caso a la sensación recibida. El fenómeno de la proyección. El mecanismo más eficaz que utiliza nuestro ego se llama proyección.
A través de la proyección, el ego perpetúa su existencia, responsabilizando a otras personas por nuestra infelicidad. Puede llegar a ser muy absurdo. Hay personas que culpan del mal humor al tiempo, al gobierno, a la televisión, a los vecinos, a los animales, a la iglesia y cualquier otra cosa que tu mente pueda imaginar. Ellos se convencen de que si la situación fuera diferente serían felices. En esto radica la gran mentira que se produce por el fenómeno de la proyección. La felicidad no depende de nada externo. Si sufrimos por algo, es porque tenemos que sanar algo en nuestro interior. En cuanto lo logramos, la molestia desaparece. La solución comienza a aparecer cuando en vez de quejarnos, comenzamos a preguntar por qué nos molesta lo que hace el otro. ¿Cuál es la parte de nosotros que hace eco a las palabras o acciones de afuera? De acuerdo con el principio de correspondencia, cada uno de nosotros atrae a personas o situaciones problemáticas con el fin de reconocer las propias heridas sin sanar. En conclusión, cada vez que alguien o algo nos saque de quicio, el universo nos está dando la oportunidad de curar una herida interna. Llegado ese momento, es conveniente hacer dos cosas. En primer lugar, preguntar qué significa eso en la vida, sin buscar culpables, interrumpiendo el fenómeno de la proyección. En segundo lugar, conectar con el espíritu a través de las palabras pidiendo curación. Luego podemos decir algo así: me siento muy molesto por lo que me ha hecho. Sé que siento este dolor porque se ha despertado una herida en mí. Necesito curación. Pido todo el universo que me ayude a sanar esto. Pido la sanación completa de mi ser. Al pedir ayuda, todo el ser se vuelve receptivo y permite que las fuerzas del universo puedan ingresar produciendo la curación. A veces podemos llegar a entender cuál es la herida y cuál fue su origen. Otras veces jamás nos llegamos a enterar. En última instancia, lo más importante es la sensación de paz que nos llega una vez que hemos sanado. El karma no es más que otra creación de nuestro ego. De acuerdo con eso, tenemos que pagar por los errores que cometimos. Por lo general, se asocia al karma una idea de castigo. Al escuchar al espíritu, comprendemos que no hay nada que pagar y dejaremos de penalizarnos. El espíritu recordará que fueron solo errores y que estos se pueden corregir. Ejercicio número 3. Concentración en un deseo. Enumerar por lo menos 10 objetivos concretos y elegir el objetivo principal, aquel que sea absolutamente número 1. Escribir este objetivo en forma de afirmación. Se llama afirmación a la oración que se escribe en tiempo presente y en forma positiva. Si el deseo es tener una pareja, entonces la afirmación puede ser: el amor divino atrae hacia mí a la pareja perfecta, estable, duradera y feliz. Ahora acepto todo el amor que me merezco. Si el deseo es tener más dinero, podrías decir: el dinero viene hacia mí fácilmente y sin esfuerzos. O el dinero viene fácilmente hacia mí y mis ingresos aumentan cada día. Escribir la afirmación en una tarjeta colocada dentro de la billetera. Cada vez que la abramos para pagar algo, la mente volverá a leer la afirmación. También escribirla en la agenda, en el cuaderno de estudio o trabajo, o en una tarjeta para tenerla al lado en la cama, en el espejo del baño y en todos los lugares frecuentados. La idea es impregnar la conciencia de todas las maneras posibles. Es mejor que los lugares elegidos sean privados y que los demás no se enteren. No hablar de los objetivos, no gastarlos en palabras. Si es necesario discutirlo con alguien, hacerlo con las personas que alimenten la fe y no con aquellas que desalientan. Meditación. Buscar una posición cómoda. Respirar profundamente entre 3 a 4 veces para relajar los músculos. Manteniendo los ojos cerrados, repetir la afirmación con lentitud por lo menos 20 veces. Usar los dedos de las manos para llevar la cuenta. A medida que se repite las 10 primeras afirmaciones, es importante comenzar a visualizar el resultado. Cuando empiece la número 11, comenzaremos a utilizar el resto de nuestros sentidos. Imaginemos cómo reacciona la piel, el sonido que llega a los oídos, el gusto que sabe la boca.
el olor que percibe la nariz y cualquier otra sensación que acompañe el logro de la meta. Durante el tiempo que dure el ejercicio, experimentar todas las sensaciones que acompañan el resultado buscado. Es probable que al principio lo único que se puede hacer es repetir el objetivo con palabras. Pero si se hace un esfuerzo y se utiliza el resto de los sentidos, se descubrirá cómo se manifiesta rápidamente en la vida. La repetición es importante. Al principio una afirmación suena demasiado buena como para ser real. El proceso de repetirla lleva a sembrar una nueva idea en la conciencia. Si esta idea ya existiera dentro de nosotros, no sería necesario hacer este ejercicio, porque ya tendríamos el resultado a la vista. La utilización de la palabra, la imagen y las sensaciones generan la vibración necesaria para lograr la manifestación del deseo en el plano material. En este proceso es muy importante la intensidad del deseo. Cuando más grande sea, más rápido el universo se encargará de otorgarlo. No hay pedido que quede sin contestar ni oración que quede sin responder. El deseo debe ser siempre intenso, genuino y sincero. Una vez que se cumpla, se deberá agradecer y pedir algo más grande y mejor. Vivimos en un universo de abundancia.